Eres solo un niño caprichoso. No tienes derecho a tratarnos con desdén. Pagaré tu universidad si logras enderezar a mi hijo millonario. Le ofrece un empleo que no puede rechazar antes de comenzar. Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Disfruta la historia. Para Valeria, el restaurante de Copper Crown no era simplemente un lugar de trabajo. Era un refugio. Allí hallaba un respiro en medio del caos de su vida. Durante el día, equilibraba bandejas y órdenes con una habilidad que ocultaba su agotamiento. Por las noches, estudiaba arquitectura en la University College London, sumergiéndose entre planos y libros en su pequeño apartamento. Cada libra que ganaba se repartía entre el alquiler, la matrícula y la abrumadora montaña de gastos médicos de su hermano menor, Diego, quien luchaba sin descanso contra una enfermedad autoinmune implacable. Ese martes comenzó como cualquier otro. El local estaba lleno de turistas deseosos de vivir la experiencia londinense y de clientes habituales que llevaban años ocupando el mismo asiento en la barra. Valeria se desplazaba de mesa en mesa con una memoria casi instintiva. Sabía quién prefería el café solo y quién detestaba encontrar cebolla en su plato. De repente la campanilla de la entrada sonó, pero no con su habitual tintineo alegre. Sonó como un portazo, como si alguien hubiera empujado la puerta con desdén. Entonces entró Adrian Westwood. No era un cliente más. Su sola presencia parecía alterar el ambiente. Heredero de Westwood Enterprises, una corporación con edificios repartidos por toda la ciudad, Adrián caminaba con una seguridad que rozaba la prepotencia. Lo acompañaban sus inseparables amigos Samuel y Oliver, vestidos con elegancia impecable, como si fueran meros comparsas cuyo único cometido era reírse de cada una de sus ocurrencias. El murmullo del restaurante cesó de inmediato. Todos giraron la vista hacia una mesa. «Ahora», ordenó Adrián sin mirar a nadie en particular, como si el aire mismo debiera obedecerle. Teresa, tras la barra, ya había percibido el peligro. Pero antes de que pudiera intervenir, Valeria se adelantó. La mejor cabina estaba ocupada por una pareja de ancianos que celebraba su aniversario y no tenía intención de arruinarles el momento. «Bienvenido a The Copper Crown», dijo con voz firme y cortés. «En este momento todas las cabinas están ocupadas, pero puede esperar unos minutos o sentarse en la barra». Los ojos de Adrián se clavaron en ella. No la miraba, la escudriñaba desde sus zapatillas gastadas hasta el delantal deshilachado. Su mirada se detuvo un instante de más en su rostro y en su pecho. «No me siento en barras», respondió con desprecio señalando a la pareja. «Sácalos. Quiero esa mesa». Samuel y Oliver rieron entre dientes. Valeria sintió como la ira le subía como una llama en el pecho. Era la misma rabia que le ardía cada vez que un profesor la subestimaba o cuando un funcionario hablaba de la enfermedad de su hermano como si fuera un gasto insignificante. «Señor, esas personas llegaron antes», dijo esta vez con un tono más severo. «¿Le traigo algo de beber mientras espera?» Adrián se acercó invadiendo su espacio personal. Su perfume intenso y asfixiante la envolvió como una nube densa. «No me escuchaste», le susurró con desdén. «Quiero esa mesa. Y tu trabajo es darme lo que pida, o eres tan inútil como parece este lugar». Al fondo, Valeria vio a Rebeca, la camarera más joven, con los ojos desorbitados de miedo. Observó cómo Teresa apretaba un paño entre sus manos y cómo la pareja de ancianos ya había perdido su sonrisa. Adrián no era un cliente cualquiera, era un veneno que empezaba a contaminar el ambiente de su único refugio. Valeria retrocedió un paso y con voz firme replicó: «Mi trabajo es atender a los clientes, no expulsarlos por capricho suyo. Tendrá que esperar como todos los demás». Por un instante, Adrián pareció sorprendido, como si no pudiera creer que alguien osara contradecirlo. Su rostro se encendió de furia. «¿Sabes quién soy?», escupió entre dientes. «Sí, lo sé», respondió ella con calma, aunque su corazón latía desbocado. «Y aquí dentro es solo un cliente más, uno que está siendo grosero y que está al final de la fila». El silencio se apoderó del restaurante. Ni los cubiertos ni las tazas emitían sonido. Samuel y Oliver ya no reían. Se miraban incómodos, buscando una salida. Para Adrián, aquello no era un simple desacuerdo. Era un ataque directo a su identidad. Soltó una risotada cortante y fea. Sacó un fajo de billetes del bolsillo y los arrojó al suelo. «Ahí tienes para que no te duela tanto. Ahora quita a esos viejos de mi asiento». El dinero quedó esparcido sobre las baldosas como una mancha, vergonzosa en un lugar que muchos consideraban su segundo hogar. Para Valeria, esa fue la gota que colmó el vaso. «Recógelo», ordenó mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué?», se burló él. «Que lo recojas», repitió, cada palabra como un latigazo. «Y luego te vas».
Aquí no servimos a gente como tú. Tu dinero no tiene valor aquí. El rostro de Adrián se desfiguró de odio. Estaba acostumbrado a que todos se inclinaran ante él, nunca a recibir órdenes. Se lanzó hacia ella y le agarró el brazo con fuerza. «Estás despedida, mocosa». Pero no terminó la frase. Valeria, con un movimiento instintivo, giró el brazo y se liberó. Con la otra mano lo empujó con firmeza en el pecho. No fue un empujón violento, pero sí preciso y tan inesperado que el millonario perdió el equilibrio y cayó sobre un montón de sillas junto a la puerta. El estruendo paralizó a todos. Adrián Westwood quedó en el suelo, con el traje arrugado y el rostro desencajado por la furia. Sus amigos no se movieron. Valeria, con el brazo adolorido y el corazón a punto de estallar, señaló la salida. «Te lo dije, lárgate». El silencio era absoluto. Adrián se levantó como pudo, lanzó una mirada cargada de rencor y salió acompañado de Samuel y Oliver, que parecían ratas huyendo. La campanilla volvió a sonar, esta vez como un suspiro de alivio. Valeria permaneció quieta unos segundos. Sabía lo que acababa de hacer. No había echado a un cliente cualquiera. Había expulsado a Adrián Westwood, y eso significaba declararle la guerra a todo lo que él representaba. El restaurante seguía en silencio, como si nadie supiera cómo reaccionar. Algunos la miraban con asombro, otros con temor. Habían presenciado lo impensable, una simple camarera enfrentando al heredero de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Teresa fue la primera en moverse. Caminó hasta donde yacían los billetes en el suelo, los recogió con calma, los observó un instante y luego los dejó caer en el tarro de propinas junto a la caja. «Esto va para el fondo de estudios de Rebeca», anunció sin dudarlo. La joven mesera la miró sorprendida, con lágrimas contenidas. Valeria sintió que el aire volvía a sus pulmones, pero la dueña se volvió hacia ella con gesto serio. Por un momento pensó que la despediría. «Ve a ponerte hielo en el brazo, hija», dijo al notar las marcas rojas que Adrián le había dejado en la piel. Ese pequeño gesto de ternura casi la hizo desmoronarse. Se dirigió al cuarto trasero y se dejó caer en una silla vieja. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar una sensación de miedo helado. No había echado a un simple hombre arrogante, había expulsado a Adrián Westwood, y él no era de los que olvidaban ni perdonaban. Imaginó demandas, inspectores municipales apareciendo de la nada, cartas de abogados. Imaginó el cierre del restaurante que tanto significaba para ella y para sus clientes habituales. Imaginó a Adrián regresando con una sonrisa cruel. Las horas siguientes fueron un suplicio. Cada vez que sonaba la campanilla, Valeria temblaba. No entraban abogados ni policías, solo clientes de siempre, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Al terminar su turno, Teresa entró a la oficina con 2 tazas de té caliente. «Hiciste lo correcto», dijo sentándose frente a ella. «Tal vez hayas despertado la ira de esa familia, pero la dignidad vale más que cualquier negocio». «Pero puede que haya destruido todo lo que construiste durante años», susurró Valeria con los ojos húmedos. «Los Westwood nunca pierden», añadió. «Hay cosas más importantes que el dinero, niña. La gente viene aquí porque se siente respetada. Y si perdemos esto por mantener la frente en alto, que así sea». Valeria sintió, pero el miedo seguía clavado en su pecho. Esa noche, en el Thyssen-et-Noetens, metro de regreso a casa, no pudo resistir la tentación de buscar en internet a Adrián Westwood. Las imágenes le revolvieron el estómago. Fiestas en yachts, modelos colgadas de su brazo, portadas de revistas de sociedad. Y en casi todas aparecía también su padre, Edward Westwood, el verdadero poder detrás del apellido. Ese hombre había construido un imperio desde cero. Lo describían como un visionario implacable, frío, siempre calculador. En cada fotografía tenía la misma expresión, una calma estoica, como alguien capaz de mover montañas con una simple llamada. Y ese era el padre del hombre al que Valeria había humillado públicamente. Su pequeño apartamento esa noche no le ofreció consuelo. Los libros de arquitectura abiertos en la mesa parecían pertenecer a otra vida. Solo podía pensar en el odio en el rostro de Adrián y en el peso del apellido Westwood que podía aplastarla. Para no preocupar a su hermano, fingió normalidad cuando lo llamó como cada noche. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Diego, su voz débil pero alegre al otro lado del teléfono. «Tranquilo, lo de siempre», respondió ella ocultando la verdad tras una sonrisa forzada. Hablaron de sus terapias, de un documental que había visto, de cualquier cosa que no revelara la tormenta que se avecinaba. Colgar fue como soltar un peso, pero al mismo tiempo la soledad del silencio la golpeó con más fuerza. La mañana siguiente, caminó hasta el restaurante con la sensación de que algo iba a suceder.
Cualquier coche lujoso que pasaba cerca la ponía en alerta. Cuando empujó la puerta de The Copper Crown, vio que todo estaba en orden. Teresa tras la barra, Rebeca acomodando mesas. Nada parecía fuera de lugar. Hasta las 11:45, un automóvil negro, elegante y discreto, se detuvo frente al local. No era un deportivo llamativo como los de Adrián, sino un Maybach con vidrios tan oscuros que parecían de obsidiana. Un chófer bajó del asiento delantero. Abrió la puerta trasera y permaneció erguido como un centinela. De allí descendió Edward Westwood. Tenía el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje gris que claramente costaba más que el restaurante entero. Pero lo que impresionaba no era la ropa, sino su aura, una calma glacial, pesada como la de un glaciar que avanza lento pero arrasa con todo a su paso. Entró al restaurante y la campanilla sonó. Pero esta vez no fue un sonido alegre. Fue un golpe fúnebre. Teresa se quedó petrificada con el vaso que limpiaba suspendido en el aire. Rebeca dejó caer un tenedor al suelo, que resonó como un trueno. En medio del silencio, Valeria sintió que la sangre se le helaba. Lo había imaginado 1000 veces, pero no estaba preparada. Ahí estaba el padre del hombre al que había echado, entrando en su territorio con la serenidad de quien controla el destino de los demás. Los ojos de Edward recorrieron el local con calma, sin desprecio pero con un análisis minucioso, y entonces se posaron en ella. En ese instante supo que él lo sabía todo. Caminó hacia donde estaba. Sus zapatos de cuero apenas hacían ruido sobre el piso ajedrezado. Valeria se preparó. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Esperaba gritos, amenazas, un ultimátum. Pero la voz de Edward fue grave, profunda, casi tranquila. «Señorita Montes, soy Edward Westwood. Usted y yo necesitamos hablar». El aire del restaurante se volvió denso, como si cada molécula pesara una tonelada. Teresa dio un paso al frente, lista para protegerla, pero Valeria hizo un gesto sutil para detenerla. Esa conversación era suya. «Claro, señor Westwood», respondió con una voz más firme de lo que sentía. «¿Podemos sentarnos?», preguntó él, aunque su tono era más una orden disfrazada de cortesía. Señaló precisamente la cabina que su hijo había querido ocupar el día anterior. Estaba vacía. El destino tenía un extraño sentido del humor. Valeria lo siguió, sus pasos pesados como plomo. Sentarse frente a ese hombre, cuyo poder podía aplastarla en un instante, le resultaba surrealista. Él apoyó ambas manos sobre la mesa, manos cuidadas que nunca habían lavado un plato, pero que habían firmado contratos capaces de transformar ciudades enteras. «2 cafés negros, por favor», pidió a Teresa, sin apartar la mirada de Valeria. La rutina de pedir café en medio de tanta tensión era desconcertante, pero esa era su manera de tomar el control, convertir el momento en su reunión, en su terreno. Cuando tuvieron las tazas frente a ellos, Edward habló. «Ayer recibí un informe detallado sobre un incidente ocurrido aquí. Mi hijo Adrián considera que fue gravemente ofendido». Valeria sostuvo la taza con ambas manos, aferrándose al calor como si le diera valor. «Su hijo acosó a mi compañera. Trató con desprecio a los clientes y quiso que echara a una pareja mayor de su mesa. Cuando le pedí que se fuera, se volvió agresivo. No mencionó que él le había agarrado del brazo. Que lo dijera a Edward primero si quería». Él tomó un sorbo de café sin prisa. «Mi hijo vive convencido de que el apellido Westwood abre todas las puertas», dijo al fin. «Aún no entiende que hay puertas que solo se abren con carácter». Eso no era lo que Valeria esperaba. Estaba preparada para amenazas, no para reflexiones. Tiró dinero al suelo para que desalojara a una pareja. Añadió sin titubear: «Eso no es falta de carácter, es falta de decencia». Un destello casi imperceptible cruzó los ojos azules del empresario. «Decencia», repitió inclinándose ligeramente hacia adelante. «Un recurso escaso hoy en día». La miró fijo, penetrante. «Dígame, señorita Montes, ¿por qué lo hizo?» Y no me dé una respuesta simple. Yo no soy un hombre simple». La pregunta flotó en el aire. No quería saber solo por qué lo había empujado. Quería entender qué la había llevado a desafiarlo desde el primer instante. Valeria respiró hondo. Pensó en Diego, en Teresa, en los clientes que encontraban en el restaurante un lugar seguro. «Porque este lugar importa», respondió señalando el local. «Tal vez no para gente como su hijo, pero sí para quienes vienen aquí. Es comunidad, respeto». Y él quiso pisotearlo todo con su dinero y su apellido. Yo no lo permití. El silencio se prolongó. Edward bajó la vista hacia el café, como si buscara respuestas en el líquido oscuro. Finalmente volvió a mirarla, y sus ojos ya no eran tan fríos. 30 años he intentado enseñarle esa lección a mi hijo», dijo con voz baja, casi confesional, «pero ha elegido ver nuestra riqueza como un arma, no como una responsabilidad». Se recostó contra el asiento y dejó escapar un suspiro.
Mi hijo es brillante para los negocios, pero carece de base. Y sin base nada se sostiene. Valeria se quedó inmóvil. No esperaba escuchar a ese hombre admitir algo así. Usted, señorita Montes, tiene esa base, añadió con calma. Lo vi en las grabaciones de seguridad. Valeria se tensó. ¿Grabaciones? Mi equipo las obtuvo 1 hora después del incidente. Vi todo. Cómo lo enfrentó, cómo lo rechazó, cómo defendió este lugar. Ella sintió una punzada de indignación al saber que había sido observada sin su consentimiento. Pero Edward continuó con una frialdad que la envolvía. No vine a disculparme por mi hijo ni a amenazarla. Vine con una oferta. Valeria parpadeó. ¿Una oferta? Esa palabra nunca sonaba inocente en boca de alguien como Edward Westwood. Las palabras de Edward Westwood parecían cortar el aire. ¿Una oferta? Valeria lo miró con cautela, consciente de que los hombres como él nunca ofrecían nada sin un motivo oculto. ¿Qué clase de oferta? Preguntó con una voz más serena de lo que realmente sentía. El empresario apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos, como si estuviera a punto de cerrar un trato multimillonario. Esta tarde viajaré a inspeccionar una obra en construcción fuera de Londres, explicó. Es un proyecto arquitectónico complejo, un diseño audaz que combina acero y cristal suspendido en el aire. Me han dicho que usted estudia arquitectura en la University College London. Valeria sintió que su corazón se detenía un instante. ¿Cómo podía saber tanto de ella? Quiero que me acompañe, continuó él con absoluta naturalidad. Quiero mostrarle el proyecto, escuchar sus impresiones y continuar esta conversación sin interrupciones. Por un momento, Valeria se quedó sin palabras. Un viaje en helicóptero con el padre del hombre al que había echado del restaurante era tan surrealista que parecía una trampa. ¿Y por qué yo?, se atrevió a preguntar. Podría llevar a cualquier arquitecto reconocido, a alguien con verdadera experiencia. Los ojos azules de Edward se entrecerraron mientras la estudiaba. Porque usted tiene algo que ellos no poseen, respondió con calma. Una base sólida, una integridad que no se compra ni se enseña. Quiero entender de qué está hecha. Dejó un billete impecable sobre la mesa, más que suficiente para cubrir los cafés 1000 veces. Luego se levantó, tan imponente como cuando entró. El helicóptero parte en 1 hora. Un coche la espera afuera. La decisión es suya, y sin decir más se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume caro, y la sensación de que la vida de Valeria acababa de cambiar para siempre. Ella permaneció sentada en la cabina, la mente en un torbellino. Una parte de ella le gritaba que era una trampa. Ningún millonario ofrecía un asiento en su helicóptero sin un propósito. Otra parte, más callada pero poderosa, le susurraba que esta era la oportunidad de su vida. Observar de cerca una obra monumental. Hablar con un hombre que había levantado imperios arquitectónicos. Miró a Teresa, que la observaba con el ceño fruncido desde la barra. ¿Qué piensas?, preguntó Valeria casi en un susurro. Pienso que los hombres como él nunca hacen nada sin un motivo, respondió Teresa con firmeza. No quiere tus ideas sobre arquitectura, te quiere a ti. La pregunta es ¿para qué? La advertencia le quedó grabada, pero Valeria no era de las que huían ante un reto. No podía permitirse vivir con miedo, ni ignorar lo que significaba para su futuro ver de cerca una construcción que cualquier estudiante de arquitectura daría lo que fuera por presenciar. Corrió al cuarto trasero, se quitó el delantal y agarró su mochila. Dentro llevaba su cuaderno de bocetos y un estuche de lápices. No iba a ir como simple espectadora, iba como estudiante, como alguien que tenía algo que aportar. Al salir, el Maybach negro seguía estacionado. El chófer, un hombre alto y serio, le abrió la puerta sin decir palabra. El interior del coche era silencioso y lujoso, como un mundo aparte del bullicio de Londres. El trayecto hasta el helipuerto pasó en un suspiro. El corazón de Valeria latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción. Cuando el coche se detuvo, lo primero que vio fue la silueta imponente del helicóptero. Un Augusta Westland A. Baby 139 negro, elegante, con las hélices comenzando a girar lentamente. Frente a la aeronave estaba Edward, ahora con un suéter de cachemira y pantalones oscuros, más relajado pero igual de imponente. Puntualidad, comentó al verla acercarse. Un valor escaso y muy apreciado. Le entregó unos auriculares insonorizados y subieron juntos. El rugido de las hélices retumbó en el aire, y en cuestión de segundos Londres quedó extendida bajo sus pies como una maqueta viviente. Valeria no pudo evitar maravillarse. Desde arriba la ciudad parecía otra. Los puentes como líneas de lápiz, los edificios como piezas de un rompecabezas. Edward señalaba construcciones con precisión quirúrgica, como un general que conoce cada palmo de su territorio. ¿Ve esa torre cerca de Canary Wharf?, dijo a través del micrófono del casco. Es tan delgada que para sostenerla tuvimos que hundir cimientos a 60 metros bajo tierra. Todo vuelve siempre al mismo punto.
La base. Valeria asintió encontrando su voz. La carga lateral debe ser enorme. Sin un sistema de amortiguación, el viento podría generar oscilaciones peligrosas. Edward la miró sorprendido, y por primera vez apareció en sus ojos un brillo de respeto. Exacto. Usamos un péndulo de 600 toneladas. Muy pocos estudiantes habrían pensado en eso. No soy solo una mesera, señor Westwood, replicó ella con un atisbo de seguridad. Soy estudiante de arquitectura. La conversación se volvió técnica y apasionante. Por primera vez desde que todo empezó, Valeria se sintió en su terreno, hablando de estructuras y materiales, olvidando por un momento el miedo. Tras 20 minutos de vuelo, dejaron atrás la ciudad y se internaron en un paisaje verde y montañoso. El helicóptero descendió sobre una explanada frente a un edificio en construcción. Valeria se quedó sin aliento. Era una obra impresionante. Cristal, acero y madera oscura se extendían desde un acantilado, como si desafiaran la gravedad misma. Suspendido sobre el vacío, el proyecto parecía flotar en el aire. Bajaron de la aeronave. El viento les golpeaba el rostro mientras Edward caminaba con paso firme hacia la estructura. ¿Qué opina?, preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Valeria, todavía con su cuaderno en las manos, observó las vigas ancladas en la roca, los ángulos imposibles, la osadía del diseño. Es atrevido, respondió. Un reto a las leyes de la gravedad. Es un manifiesto. ¿Y qué manifiesta?, insistió Edward. Valeria señaló los cimientos perforados en la roca sólida, que con una base lo bastante fuerte se puede construir cualquier cosa, incluso desafiar al vacío. Por primera vez, Edward sonrió de verdad, y esa sonrisa transformó su rostro severo. Exactamente. Y eso, señorita Montes, nos lleva al motivo real por el que está aquí. Se giró hacia ella. El viento agitaba su cabello plateado, mientras su mirada la atravesaba con intensidad. Tengo una propuesta que no tiene nada que ver con este edificio ni con un simple paseo en helicóptero. Valeria sostuvo su mirada, sintiendo cómo su vida estaba a punto de dar otro vuelco. ¿Qué clase de propuesta?, preguntó con cautela. Edward dio un paso más cerca, bajando la voz como si estuviera a punto de revelar un secreto. Estoy dispuesto a pagar el resto de su matrícula universitaria, ofrecerle una pasantía remunerada en Westwood Enterprises y cubrir todos los gastos médicos de su hermano. Las palabras cayeron como un martillazo en su pecho. Durante un segundo Valeria se quedó paralizada. Todo lo que había cargado durante años, la deuda, la incertidumbre, el dolor de ver a Diego enfermo, podía desaparecer de golpe. Pero lo sabía. Nada en la vida de un hombre como Edward era gratis. ¿Y qué espera a cambio?, preguntó, con la voz quebrada por una mezcla de esperanza y desconfianza. Edward Westwood sostuvo su mirada con la seriedad de alguien que estaba a punto de cambiar su destino. Quiero que trabaje para mí, o más bien, que trabaje en un proyecto muy especial. El proyecto es mi hijo. Valeria sintió que el mundo se le venía abajo. Las últimas palabras de Edward Westwood resonaron en los oídos de Valeria como un eco imposible de ignorar. ¿Su hijo?, repitió incrédula. Sí, asintió él sin apartar la mirada de la suya. Quiero que trabaje directamente con Adrián en uno de nuestros proyectos en Canary Wharf. Oficialmente será una pasante en su equipo, pero en realidad su papel será otro. Quiero que sea para él lo mismo que fue en ese restaurante. Una barrera que no puede comprar, ni intimidar ni quebrar. Valeria dio un paso atrás. La propuesta sonaba más a condena que a oportunidad. Me está pidiendo que me encierre todos los días con el mismo hombre que me agarró del brazo, que me humilló frente a mis compañeros y que trató de usar su dinero para pisotear a todos. ¿Es eso lo que quiere? ¿Que me convierta en su saco de boxeo personal? Edward no mostró enojo. Al contrario, parecía analizar cada palabra con calma. No le estoy pidiendo que lo aguante. Le estoy pidiendo que le muestre un estándar, que le enseñe con su sola presencia que la integridad existe y que no siempre puede salirse con la suya. Eso no es un proyecto, replicó Valeria con dureza. Eso es un experimento cruel. El empresario mantuvo la compostura, pero su voz adquirió un filo helado. No se equivoque, señorita Montes. No se trata de bondad. Es estrategia. Llevo décadas intentando enseñarle valores y he fracasado. Necesita a alguien que lo confronte sin miedo. Alguien que no esté a su alcance. Y usted ya demostró ser esa persona. Valeria apretó los puños. Lo que él describía podía sonar a una misión noble, pero en realidad era usarla como herramienta en un juego familiar retorcido. No soy un peón en sus problemas, dijo con firmeza. Edward la observó en silencio unos segundos. Entonces, con la misma tranquilidad con la que había hablado de rascacielos, soltó: Diego. El nombre de su hermano salió de su boca como un golpe seco.
Valeria se tensó de inmediato. Su hermano padece una enfermedad autoinmune rara. Conozco el diagnóstico, los tratamientos que ha recibido y los que su aseguradora ha rechazado. La terapia más avanzada cuesta más de 500,000 libras al año. Sin ayuda no podrá acceder a ella. El mundo de Valeria se desmoronó. Sentía frío, como si la hubieran dejado expuesta en carne viva. ¿Cómo? ¿Cómo sabe todo eso?, preguntó con la voz quebrada. Tengo recursos, respondió él sin una pizca de remordimiento. Hice las llamadas necesarias esta mañana. Sé que sin ese tratamiento su esperanza de vida será limitada. Con él tiene altas probabilidades de recuperación. Cada palabra era un cuchillo que le recordaba cuán vulnerable era. Edward no solo había descubierto su punto débil, lo estaba usando como moneda de cambio. Así que esto no es una oferta, susurró Valeria con un nudo en la garganta. Es un chantaje. Llámelo como quiera, replicó Edward con serenidad. Pero la decisión es suya. Valeria cerró los ojos un instante luchando contra las lágrimas. Sabía que no podía negarse. No podía dejar a su hermano sin la posibilidad de vivir una vida normal solo por aferrarse a su orgullo. Pero cuando volvió a abrir los ojos ya no había lágrimas. Había fuego. Si acepto será bajo mis condiciones, dijo con una voz que no parecía la suya. Por primera vez, Edward arqueó una ceja intrigado. Lo escucho. Primero, enumeró Valeria, levantando un dedo. Mi función será estrictamente profesional. No voy a ser su espía ni voy a contarle chismes de su hijo. Le daré informes semanales de su desempeño en el trabajo. Nada más, pues Edward asintió lentamente. Razonable. Segundo, continuó. Aunque esté en su equipo, quiero comunicación directa con usted y con el arquitecto principal. Si Adrián intenta bloquear mi trabajo o enterrarlo, tendré la posibilidad de defenderlo. Aceptado, concedió él sin dudar. Tercero, y su voz se endureció. Si Adrián vuelve a tocarme o intenta intimidarme de manera personal, el acuerdo termina de inmediato. Y aún así, usted deberá garantizar el tratamiento de mi hermano como un compromiso irrevocable. Edward se quedó mirándola en silencio. Después, lentamente, una sonrisa distinta apareció en su rostro. Una sonrisa genuina de admiración. Y entonces, para sorpresa de Valeria, soltó una carcajada profunda que resonó en el acantilado. «Magnífico», exclamó. «Lo llevé al límite. Usé lo que más le duele. Y aún así no se quebró», contraatacó. «Usted es exactamente lo que necesito», extendió la mano hacia ella. «¿Tenemos un trato, señorita Montes?». Valeria lo miró con el alma en llamas. Apretó los labios, pero finalmente le estrechó la mano. No se sentía como un acuerdo, sino como un pacto con el diablo. El regreso en helicóptero a Londres fue distinto. Valeria miraba por la ventanilla, pero ya no veía edificios. Veía un campo de batalla. Iba a entrar al mundo de los Westwood con un acuerdo tácito que lo cambiaba todo. Su último turno en The Copper Crown estuvo cargado de nostalgia y melancolía. Cuando le contó a Teresa que había conseguido una pasantía en Westwood Enterprises, la mujer la abrazó con fuerza, con el aroma a canela impregnado en su ropa. «Siempre supe que había fuego en ti», le susurró. «Pero no dejes que ese mundo frío te lo apague. Recuerda siempre quién eres». El lunes siguiente, Valeria entró por primera vez al ascensor de acero y cristal de Westwood Enterprises. 60 pisos en silencio, hasta una oficina que parecía un templo de vidrio. Todo estaba diseñado para imponer respeto, paredes transparentes, pasillos amplios y el murmullo casi reverente de los empleados trabajando. La condujeron hasta un escritorio blanco y minimalista. Pero antes de que pudiera acomodarse, lo vio. Al otro lado del área abierta estaba Adrian Westwood, inclinado sobre una maqueta digital, rodeado de su equipo. Su postura era relajada, segura, dueño absoluto de ese entorno. Entonces levantó la vista y la reconoció. Por un instante el tiempo se detuvo. La seguridad en su rostro se desvaneció y dio paso a una mezcla de sorpresa, incredulidad y luego furia pura. Valeria sostuvo su mirada. No sonrió, no frunció el ceño. Solo lo saludó con un leve movimiento de cabeza, el gesto de un colega hacia otro. El mensaje era claro: estoy aquí. No me controlas. No tengo miedo. El rostro de Adrián se tensó. Su mandíbula se marcó con ira contenida. Para los demás, era solo una pasante más en su primer día. Pero para ellos dos, era el comienzo de una guerra silenciosa. Una guerra que nadie más sabía que acababa de empezar. El ambiente en la oficina de Westwood Enterprises era tan silencioso que se oía el zumbido de las computadoras. Los empleados caminaban con pasos medidos, cuidando de no romper la calma de aquel espacio de cristal. Pero bajo esa apariencia de orden, Valeria percibía la tensión como electricidad en el aire. El solo hecho de estar allí ya era una provocación para Adrian Westwood.
Estaba acostumbrado a que todos lo miraran con admiración o temor, nunca con la serenidad con la que Valeria lo enfrentaba. ¿Eres la nueva?, preguntó uno de los arquitectos jóvenes, un hombre con gafas que parecía más nervioso que curioso. Sí, pasante, respondió Valeria con amabilidad. Ya sabes, los primeros días siempre son duros, añadió él con una sonrisa forzada, como si quisiera advertirle algo. Valeria agradeció el gesto, aunque sabía que su situación no era la de un primer día cualquiera. No tardó en comprobarlo. Poco después, un asistente le entregó una carpeta con planos digitales y la invitación a la primera reunión del día. Presentación de avances del proyecto en Canary Wharf. La sala de juntas era inmensa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Directivos y diseñadores fueron ocupando sus lugares alrededor de la larga mesa de cristal. Adrián llegó el último, irradiando la misma arrogancia de siempre. Al verla sentada en una esquina, apretó los labios y tomó asiento en la cabecera sin decir palabra. La reunión comenzó. Los arquitectos mostraron avances en estructuras, cálculos de carga y propuestas de materiales. Valeria escuchaba atenta y tomaba notas en su cuaderno. De pronto, Adrián interrumpió a uno de los ingenieros. No quiero más retrasos. Si el acero no llega esta semana, lo reemplazamos con un proveedor turco. El ingeniero intentó explicar que eso implicaba riesgos en las pruebas de resistencia, pero Adrián lo silenció con un gesto de la mano. Valeria no pudo contenerse. Con todo respeto, cambiar de proveedor sin homologar materiales podría retrasar aún más la obra. El silencio se extendió como una sombra. Todos en la sala la miraron incrédulos. Nadie interrumpía a Adrián. Nadie. Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos grises brillaban con furia y asombro. ¿Tú opinas?, preguntó con voz glacial. Valeria sostuvo su mirada. Estudio arquitectura. No soy experta, pero sé que el proceso de verificación es clave. Si se salta, los riesgos son demasiado altos. Un murmullo recorrió la mesa. Adrián la observó unos segundos, luego soltó una risa seca y despectiva. Muy bien, pasante. Entonces tú serás responsable de que esos cálculos salgan perfectos. Si fallan, es tu cabeza. Los demás bajaron la vista incómodos. Valeria sabía que no lo hacía por confianza, sino para hundirla, pero respondió con calma. Acepto, ese fue el primer choque. El primero de muchos. Los días siguientes fueron una prueba constante. Adrián parecía empeñado en convertir cada tarea de Valeria en un obstáculo. Le entregaba planos incompletos, le imponía plazos imposibles y la obligaba a presentar informes delante de todos con la esperanza de que cometiera un error. Pero Valeria no cedía. Se quedaba horas extras revisando cálculos, comparando materiales y dibujando bocetos. Cuando él intentaba intimidarla con su presencia, ella respondía con un silencio firme. El resto del equipo empezó a notarlo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con un respeto callado. Nadie jamás se había atrevido a enfrentar a Adrián, y mucho menos una pasante. Una tarde, mientras Valeria terminaba de trazar un esquema de soportes para las bases del nuevo edificio, uno de los arquitectos más veteranos se le acercó. Lo que hiciste en la reunión fue valiente, le dijo en voz baja. Ten cuidado. Adrián no perdona a quienes lo contradicen. Lo sé, respondió Valeria sin apartar la vista de su cuaderno. Pero alguien tiene que hacerlo. Adrián, por su parte, estaba consumido por una mezcla de furia y desconcierto. No entendía cómo esa joven, a quien había considerado insignificante, lo desafiaba una y otra vez sin temblar. Recordaba el empujón en el restaurante, la humillación frente a todos. Y ahora la tenía justo allí, en su propio territorio, sin que se diera ni un centímetro. Una noche, cuando todos ya se habían ido, la encontró todavía trabajando en su escritorio. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó con tono sarcástico. Lo que me asignaste, respondió Valeria sin levantar la vista. Alguien tiene que terminarlo. Él se cruzó de brazos y la observó en silencio unos segundos. Eres más terca de lo que imaginaba. Y usted más predecible, contestó ella con calma. Adrián frunció el ceño, sorprendido por la rapidez de su respuesta. No estaba acostumbrado a que alguien lo pusiera en su lugar con tan pocas palabras. Los días se convirtieron en una batalla silenciosa. Él buscaba quebrarla. Ella resistía. Él intentaba provocar errores. Ella respondía con trabajo impecable. En una ocasión, durante otra reunión, Adrián presentó un diseño espectacular, pero con fallas técnicas evidentes. Valeria levantó la mano. Ese ángulo es inestable, advirtió señalando la proyección en la pantalla. Con la carga del viento, el peso se distribuirá mal. Todos giraron a mirarla. El ambiente se volvió denso. Otra vez corrigiéndome, espetó Adrián apretando la mandíbula. No lo corrijo a usted, replicó Valeria con serenidad. Corrijo el cálculo. El jefe de ingeniería asintió, dándole la razón. Esa vez,
Adrián no tuvo más remedio que ceder, pero la furia en sus ojos dejó claro que no la perdonaría. Las noches en su apartamento eran igual de difíciles. Valeria llegaba agotada, con la mente llena de números y tensiones. Pero cada vez que miraba la foto de Diego en su escritorio, recordaba por qué resistía. Un viernes lo llamó por teléfono. «¿Cómo estás, hermanita?», preguntó Diego con su voz débil pero alegre. «Bien, trabajando mucho», respondió ella con suavidad. «¿Y tú? Hoy fue un buen día. El doctor dice que con el nuevo tratamiento me siento más fuerte. ¿Sabías que ayer pude subir las escaleras sin descansar?». Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eres increíble, Diego. Lo haces ver fácil». «Tú también lo eres», dijo él riendo suavemente. «Solo que aún no lo sabes». Las palabras de su hermano fueron como una inyección de fuerza. No importaba lo que Adrián intentara. Ella estaba allí por él. La tensión en la oficina siguió creciendo. Adrián no soportaba verla resistir. Y Valeria sabía que en cualquier momento él daría un golpe más fuerte. Y así fue. Una mañana, al llegar a su escritorio, encontró un sobre con su nombre. Dentro había una citación a una reunión privada con Edward Westwood en su oficina personal, en el piso más alto del edificio. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Qué quería ahora el padre de Adrián? ¿Sería para felicitarla, advertirle o para mover otra pieza en su ajedrez? Lo único que sabía era que esa reunión cambiaría, una vez más, las reglas del juego. El sobre que Valeria recibió aquella mañana parecía pesar 1 tonelada. Dentro estaba la citación para una reunión privada con Edward Westwood en la planta más alta del edificio. El piso al que muy pocos tenían acceso, donde se tomaban decisiones que movían millones de libras y transformaban el perfil de la ciudad. Valeria respiró hondo antes de entrar al ascensor. El trayecto fue en silencio, solo interrumpido por el pitido metálico que marcaba cada piso que ascendía. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que vio fue un vestíbulo imponente, con alfombras oscuras y una pared entera de cristal que dejaba entrar la luz grisácea de Londres. La secretaria la recibió con una sonrisa neutral y le indicó que podía pasar. Dentro, Edward estaba de pie frente a un ventanal inmenso, con las manos a la espalda y la mirada fija en el horizonte. Desde esa altura, la ciudad parecía un tablero de ajedrez, y él, el jugador que movía las piezas. «Siéntese, señorita Montes», dijo sin volverse. Valeria tomó asiento en una de las sillas frente al escritorio de madera pulida. El silencio se prolongó varios segundos hasta que él se giró. «Me han llegado informes sobre su desempeño», comenzó con tono pausado. «Parece que ha logrado cuestionar a Adrián sin que la destruya en el intento». «Solo hago mi trabajo», respondió Valeria. Manteniendo la voz firme, Edward esbozó una leve sonrisa, como si acabara de confirmar una teoría. Eso es precisamente lo que la distingue del resto. Los demás hacen lo que él dice por miedo o por complacerlo. Usted, en cambio, actúa según lo que considera correcto. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dígame cómo lo ve». La pregunta tomó a Valeria por sorpresa. «¿A su hijo?», preguntó para asegurarse. «Exactamente». «¿Cómo lo percibe?». Ella dudó. Sabía que cada palabra sería usada como información en un juego que aún no comprendía del todo, pero tampoco podía mentir. «Es brillante», dijo con cautela, «pero está acostumbrado a que el mundo se incline ante él. Y cuando alguien no lo hace, no sabe cómo reaccionar». Edward la miró con aprobación. «Pienso lo mismo. Y ahí está el problema. Mi hijo cree que todo se resuelve con dinero o con autoridad. Pero usted representa algo distinto. La única fuerza que él no entiende, la integridad». Valeria lo observó con recelo. «¿Por qué me dice esto?». «Porque quiero que entienda su papel», respondió Edward con frialdad. «Usted no está aquí solo para aprender arquitectura. Está aquí para forjar un carácter que mi hijo nunca desarrolló». «Forjarlo o romperlo», replicó Valeria. Por primera vez, Edward mostró una leve incomodidad, aunque se recuperó al instante. «Eso dependerá de él». «Y de usted». La reunión terminó con más preguntas que respuestas. Cuando Valeria regresó a su piso, Adrián ya la esperaba. La había visto salir del ascensor y no necesitaba explicaciones. Sabía que su padre estaba detrás de todo. «¿Qué te dijo?», preguntó con voz tensa, casi un gruñido. «Nada que te importe», respondió Valeria intentando pasar de largo. Él le bloqueó el paso. «Te crees lista porque tienes su atención. No eres más que una pieza en su juego, y cuando termine contigo, te desechará como a todos los demás». Valeria lo miró sin pestañear. «Tal vez, pero mientras tanto seguiré trabajando aquí, y no voy a dejar que me intimides». Los ojos de Adrián brillaron con furia contenida. Por un instante, Valeria pensó que iba a perder el control como en el restaurante, pero se contuvo. Dio media vuelta y se alejó con pasos firmes. Los días posteriores fueron más tensos que nunca. Adrián parecía obsesionado con demostrar que Valeria no pertenecía a ese entorno.
Le asignaba presentaciones frente a inversionistas, la ponía al frente de cálculos extremadamente complejos y la bombardeaba con preguntas técnicas con la clara intención de exponerla. Pero Valeria no se dejaba vencer. Pasaba noches enteras revisando cada detalle, y cuando llegaba el momento sus respuestas eran claras, precisas y seguras. Una y otra vez desarmaba sus intentos por ridiculizarla. El equipo empezó a murmurar. Algunos la veían como una amenaza al orgullo de Adrián. Otros, en secreto, comenzaban a admirarla. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero todos sabían que algo inusual estaba ocurriendo. Alguien estaba desafiando al heredero de Westwood Enterprises en su propio territorio. Una tarde, durante una reunión con inversionistas extranjeros, Adrián mostró en la pantalla un modelo espectacular. La torre brillaba en 3 dimensiones, con ángulos audaces y un diseño llamativo. Los asistentes aplaudieron, pero Valeria, desde el otro extremo de la mesa, detectó un error grave. Ese diseño no tiene soporte suficiente en la base norte, dijo con calma. Si el viento sopla en dirección contraria, la estructura se volverá inestable. Un murmullo recorrió la sala. Adrián apretó los puños. ¿Otra vez interrumpiendo?, espetó con frialdad. No es una opinión, respondió Valeria. Es un cálculo. Y si no se corrige, no resistirá. Los inversionistas intercambiaron miradas nerviosas. El jefe de ingeniería tomó la palabra para confirmar que lo que decía Valeria era correcto. La furia en los ojos de Adrián fue evidente, pero no tuvo más remedio que callar. Cuando la reunión terminó, la esperó en el pasillo. «Disfruta tu momento», le susurró con veneno en la voz, «porque pronto se acabará». Valeria lo enfrentó con la misma firmeza que en el restaurante. «No estoy aquí para disfrutar, estoy aquí para trabajar. Y no voy a retroceder». Esa noche en su pequeño apartamento llamó a Diego. Como siempre, su hermano le contó que se sentía un poco mejor, que había podido caminar más de lo habitual. Ella lo escuchaba con una sonrisa, aunque por dentro la tensión la consumía. «¿Estás cansada?», preguntó Diego notando el tono de su voz. «Un poco», respondió ella ocultando la verdad, «pero nada que no pueda manejar». «Lo que sea que estés haciendo, sé que lo haces por mí», dijo él suavemente, «y te prometo que algún día yo también voy a cuidarte». Las palabras de Diego fueron un bálsamo. Recordar por qué soportaba todo aquello le devolvía la fuerza. Días después, Edward volvió a convocarla. Esta vez no en su oficina, sino en una sala privada dentro del mismo edificio, lejos de miradas indiscretas. «He observado cómo maneja a Adrián», dijo con voz grave, «y debo admitir que me sorprende. Nadie había logrado imponerle límites de esa forma». Valeria lo miró con recelo. «¿Y qué espera que logre exactamente? ¿Que lo convierta en otra persona?» «No», respondió Edward, «eso depende de él. Pero sí espero que, a través de usted, aprenda que no siempre puede salirse con la suya». «¿Y si no lo hace?», preguntó ella con frialdad. Edward guardó silencio unos segundos mientras miraba por la ventana. «Entonces sabré que no tiene remedio». Las palabras helaron a Valeria. Era como si el propio padre ya estuviera preparado para renunciar a su hijo. Esa misma noche, Adrián irrumpió en la oficina de Valeria cuando ella estaba a punto de irse. Cerró la puerta con un golpe seco y se apoyó en el escritorio mirándola fijamente. «¿Qué le dijiste a mi padre?», preguntó con voz baja y peligrosa. Valeria lo miró directamente a los ojos. «La verdad». «¿Y cuál es esa verdad?», insistió acercándose. «Que no puedes intimidarme, ni comprarme, ni quebrarme». Por un instante, Adrián se quedó en silencio. Luego soltó una risa amarga. «Ya veremos cuánto tiempo te dura esa valentía». Salió de la oficina dejando tras de sí un silencio denso. Valeria se apoyó en la mesa respirando hondo. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que el verdadero desafío no era solo sobrevivir a Adrián, sino no perderse a sí misma en el proceso. Los días en Westwood Enterprises se convirtieron en una rutina marcada por la tensión constante. Cada mañana Valeria subía al piso donde trabajaba el equipo de arquitectura y notaba cómo todas las miradas se posaban en ella. No era una pasante cualquiera. Era la mujer que se había atrevido a desafiar al heredero. Adrián parecía empeñado en ponerla a prueba sin descanso. Organizaba reuniones sorpresa, modificaba plazos a última hora y le encomendaba tareas imposibles de cumplir. Pero Valeria resistía. Su fuerza no radicaba en alzar la voz ni en imponerse con autoridad, sino en la serenidad con la que respondía a cada intento por derribarla. Los demás empleados comenzaron a darse cuenta. Algunos en silencio empezaron a admirarla. Otros, temerosos de las represalias de Adrián, preferían fingir indiferencia. Pero el ambiente estaba cambiando, y Adrián lo percibía. Una tarde, durante una revisión técnica del proyecto en Canary Wharf, Valeria presentó una propuesta alternativa para reforzar la estructura de una de las torres.
Explicó con detalle cómo ciertos materiales podían reducir costos sin comprometer la seguridad. Los ingenieros asentían convencidos. Incluso uno de los inversionistas presentes estuvo de acuerdo con ella. Adrián, en cambio, se levantó con el rostro enrojecido. Así que ahora la pasante dicta las reglas del proyecto, soltó con sarcasmo. Valeria no se inmutó. No dictó reglas. Señaló errores que pueden resultar caros si no se corrigen. El silencio en la sala era total. Todos esperaban la explosión de Adrián, pero en lugar de eso, él la miró con una intensidad distinta. Ya no era solo furia, había desconcierto y quizás, aunque disfrazado de enojo, un atisbo de respeto. Las semanas pasaron y la guerra fría entre ellos continuó, pero algo había cambiado. En ocasiones, durante discusiones técnicas, Adrián parecía escucharla de verdad. No lo admitía abiertamente, pero empezaba a considerar sus observaciones. Una noche, Valeria salió tarde de la oficina. Caminaba por el pasillo vacío cuando escuchó pasos tras ella. Al girarse lo vio. Adrián con las manos en los bolsillos siguiéndola. ¿Sabes cuál es lo peor de ti?, dijo de pronto. Ilumíname, respondió ella con ironía, cansada ya de sus provocaciones. Que no puedo quebrarte, confesó con voz baja, casi frustrado. Todos ceden, todos terminan haciendo lo que quiero. Menos tú. Valeria lo miró fijamente. Tal vez porque no tengo nada que perder y porque no me interesa tu aprobación. Por un instante, Adrián bajó la vista. No respondió. Se limitó a caminar hacia el ascensor y desaparecer tras las puertas metálicas. Esa misma semana, Edward volvió a convocarla. Esta vez su tono era distinto. Ha logrado lo que yo no pude, admitió. Por primera vez mi hijo se enfrenta a alguien que no puede comprar ni intimidar. Valeria lo escuchó con los brazos cruzados. No vine aquí a salvar a nadie, le recordó. Vine porque usted me obligó. Edward asintió lentamente. Y aún así está marcando una diferencia. Tal vez eso era lo que necesitábamos. Pero no todo eran logros. El estrés estaba pasando factura. Valeria pasaba noches enteras despierta, revisando cálculos y soportando la presión diaria. A veces, en el silencio de su apartamento, se preguntaba si estaba perdiendo su esencia. Entonces llamaba a Diego. Su hermano le contaba, entusiasmado, que el nuevo tratamiento estaba surtiendo efecto, que se sentía más fuerte y que los médicos estaban sorprendidos por su progreso. Cada palabra le recordaba que todo valía la pena. Aguanta, hermana, le decía él. Lo que estás haciendo ahora nos está salvando a los dos. El punto de quiebre llegó en una reunión con inversionistas internacionales. Adrián presentó un plan ambicioso, lleno de elementos espectaculares, pero con un error que Valeria había detectado horas antes. Cuando lo señaló, él la interrumpió frente a todos. Ya escuchamos suficientes correcciones de la señorita Montes, dijo con desdén. Es una pasante, no una experta. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la cabeza. Se levantó y con voz firme explicó los cálculos, mostrando en pantalla la falla que podía comprometer toda la obra. El silencio fue sepulcral. Los inversionistas se miraron entre sí y finalmente uno de ellos habló. La señorita tiene razón. Si no corrigen eso, el proyecto será inviable. Adrián se quedó inmóvil, la furia reflejada en su rostro, pero no pudo contradecirla. La sala entera había sido testigo. Valeria volvió a sentarse con el corazón acelerado, consciente de que ese momento marcaría un antes y un después. Al terminar la jornada, Edward la llamó a su oficina por última vez. Hoy ha demostrado que no está aquí por casualidad, dijo, observándola con esos ojos penetrantes. No sé si mi hijo aprenderá la lección, pero usted ya dejó una huella en esta empresa. Valeria respiró hondo. No sé si quiero seguir siendo parte de sus juegos, admitió. Pero sé una cosa, no vine aquí a callar ni a doblarme. Edward esbozó una leve sonrisa, como quien acepta una verdad incómoda. Y por eso es que, gane o pierda, usted ya ha cambiado el tablero. El lunes siguiente, Valeria entró de nuevo a la oficina. Adrián estaba allí, frente a su equipo, con la misma actitud arrogante de siempre. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo había cambiado. Ella lo enfrentó con serenidad, sin miedo. Y él, aunque intentó mantener su fachada, no pudo evitar desviar la vista por un instante. En esa pequeña victoria silenciosa, Valeria comprendió. No se trataba de derrotar a Adrián, sino de demostrar que existía otra forma de resistir, una que ni todo el dinero ni todo el poder podían destruir.